Hola a todos queridos Top Riders. De lo primero que vamos a hablar es de la debacle de Trackhouse, equipo satélite de Aprilia. Y es que Miguel Oliveira fue barrido por su propio compañero. Lo que se me hace muy curioso es que Raúl Fernández, el piloto español, hace unos días decía que ahora sí no había excusas, ya que tendría la GP24 de Aprilia. Y sorpresa, sorpresa, terminó llevándose a su compañero. Bueno, para los que no tengan contexto, lo que ocurrió fue que, nada más iniciar la carrera, Raúl Fernández simplemente se barrió a su compañero. Tanta logística con esto del 75 aniversario en el MotoGP y presupuestos que se estuvieron sacrificando, y eso se supo que venía planeándose desde marzo de este año, poniendo por parte de Trackhouse en Aprilia leyendas míticas como Kenny Roberts, Kevin Swans, Freddie Spencer y finalmente Rainy Wayne han quedado para el olvido. ¿Por qué? Porque no se pudieron exhibir en la carrera. Quedaron olvidadas estas leyendas porque al final no se pudieron exhibir. Todos tal vez estaban a la expectativa de ver las motocicletas con su estilo vintage, haciendo ese honor, rendir ese tributo a estas leyendas, pero bueno, finalmente donde acabaron fue arrastrándose. Y sí es irónico, no es un motivo para burlarse, a cualquiera le puede pasar, pero sí que pareciera que hubieran sido todos los dioses antagónicos a lo bueno, a la paz, que quisieron crear un caos para el equipo de Trackhouse, por todo el sacrificio, por todo lo que se empleó, por todo lo que se preparó. Y finalmente, para lo único que pudieron estar Raúl Fernández y Miguel Oliveira en esta presentación de la carrera en Silverstone, es para presenciar el acto mágico de Enea Bastianini. Wingardium Leviosa. Lo que pasa es que hay una escena que quisiera traer por aquí, donde se puede ver a Enea Bastianini activando el hechizo mágico con los hermanos Weasley, o bueno, estaban ahí estos dos grandes actores de la saga famosa de Harry Potter, pidiéndole una foto a Enea Bastianini. Ay, Silverstone desde ahora quedará bautizado como el circuito de las salidas accidentadas, ya que prácticamente lo que vino ocurriendo en la carrera entre Raúl Fernández barriéndose a su compañero Miguel Oliveira nos hace recordar y tener presente que un día antes, en la sprint, en la carrera corta, también Franco Morbidelli se llevó a Marco Bezzecchi por delante, nada más iniciar la sprint. Pero claro, no solamente hubo sorpresas por parte del equipo de Trackhouse. Resulta que KTM también se vio vinculada y expuesta a tener a uno de sus pilotos, si no el mejor de sus pilotos en el equipo de KTM oficial, presentando una serie de problemas con la programación de su moto. Pareciera que la programación de su moto estuviera más bien en modo verano que en modo sport. Le faltaron simplemente unas cervezas y unas sombrillas de playa para quedarse enterrado en esa arena, ya que por más que Brad Binder trató de mover su motocicleta, no sé qué le pasaba, y finalmente se quedó enterrado ahí. Simplemente un problema de programación. Poniéndonos serios, fue eso. Y es que este tipo de situaciones suelen darse, y cuando se dan y nos toman por sorpresa son bastante incómodos. De hecho, muchas situaciones suelen darse de esta manera, como le pasó a Brad Binder, el piloto sudafricano, como por ejemplo también una vez le pasó a Jorge Lorenzo. Muy diferente, porque Jorge Lorenzo eran sus niveles de ansiedad. Arrancar unos segundos antes de que el semáforo siquiera diera la orden de partida, pues son situaciones que suelen darse. Entonces digamos que se hubiera salido de control es lamentable, son hechos incómodos. Al final, siempre cuando se es un piloto de estas categorías, la presión, las circunstancias, el hecho de tener que estar siempre dispuestos a dar la cara, a estar ahí presentes, pues hace que también se vean expuestos a estas situaciones. Pero bueno, rápidamente pasamos a Jorge Martín. Jorge Martín el día de hoy jugó una estrategia muy loable, muy admirable, porque esta vez, más allá de revolucionar la moto, lo que hizo fue revolucionar las neuronas. La versión que vimos de Jorge Martín el día de hoy fue una versión de una persona muy cauta. Vimos a un Jorge Martín muy calculador, muy medidor, no tanto tal vez como Enea Bastianini, que ya vamos a hablar de él, se llevó los focos, conquistó. Pero bueno, volviendo a Jorge Martín, el punto es que sí se vio más cauto, más medido, trató de ser más preciso y no se dejó llevar por su impulso emocional. Todos sabemos que es un piloto veloz, que es un piloto muy capaz, que es muy versátil, que es muy talentoso. Pero bueno, fue muy positivo verlo hoy un poco más enfocado, revolucionando sus neuronas para sacar a relucir una estrategia convincente y de esta manera asegurar resultados que objetivamente le permitieron recuperar el liderato en la clasificación general. En las trazadas de curva, Jorge Martín se vio muy impecable, a excepción claramente de dos curvillas, que ya vamos a hablar de eso, es aparentemente su punto débil. Y de hecho en unas recientes declaraciones, hace unos días,
De hecho, creo que un día antes de empezar a hacer el practice, o sobre el practice, creo que se manifestó diciendo que ya había detectado cuáles eran sus problemas y qué fue lo que, por ejemplo, se dio en Jerez y en Sachsenring, que fue una viva calca de cómo él perdió la motocicleta, terminó arrastrado y finalmente tirando la oportunidad de sumar más puntaje en la clasificación general. Como les decía, el objetivo era claro y concreto. Jorge Martín lo que necesitaba, primeramente asegurar que su depósito de combustible no le tomara por sorpresa en las instancias finales. Y por otra parte, calcular el hecho de que con esa consigna de puntos fijas, eficaces, pudiera nuevamente recuperar el liderato de la clasificación general, como les dije antes. ¿Que Jorge Martín habría podido tener mejores resultados? Sí, claro. De hecho, hasta él mismo mencionó que tal vez estaba un poco molesto porque no pudo tener mejores resultados. Sí, se entiende. Pero estos resultados no son despreciables. Son un premio a la eficacia, que era lo que necesitaba, y también al ser cauto. En esta ocasión, para mí, está más que claro que Jorge Martín, separando a Enea Bastianini, le ha ganado el pulso. Sí, el pulso se lo ha ganado a Pecco Bagnaia. En esta ocasión supo ser más consciente, como les dije antes, revolucionó más sus neuronas, hizo un mejor trazado de estrategias, asegurándose siempre de mantenerse regular y estable. Independientemente de que muchas veces nos quedamos con expectativas de él si hubiera. Sí, tal vez si hubiera. Sin embargo, fue. Y lo que fue que aseguró y que ahora se mantiene como líder en la clasificación general. Eso es lo importante, porque aquí lo grave hubiera sido que hubiera replicado las mismas situaciones que ya vivió como una pesadilla, tanto en Sachsenring como en Jerez. Entonces, eso es lo que tratamos de ver objetivamente y distinguir en que esta vez Jorge Martín no tuvo que pasar por esa situación tan escabrosa y tan complicada. Perdonen de pronto el sonido de un motor por ahí, de hecho es uno de los colegas que está muy cerca aquí al autódromo. Es por eso que a veces suelen colarse sonidos de motores, entonces son motos modificadas y el escape es una de estas modificaciones que les hacen, entonces a veces se va a filtrar ese ruido, porque aquí tenemos el autódromo cerca. Entonces, en conclusión, Jorge Martín es el claro vencedor de esta justa. En esta campaña, Jorge Martín logra ser eficaz y eso es lo más importante. Hay algo muy interesante respecto de algunas declaraciones que daba Jorge Martín, reconociendo que aparentemente, y para mí es aparentemente un error. Bueno, sí hay un error. De facto, de acuerdo a lo perceptible y las circunstancias como se presentaron, sí hay un error. Pero este error viene influenciado por algo que él estaba estimando y calculando. ¿Qué trataba de calcular Jorge Martín y por qué ocurre este error? Porque él ya venía pensando muy bien esa curva, esa forma de tomar esa primera curva hacia el flanco derecho, que hace que reduzca. Sí, al reducir, Enea Bastianini se le pega más. Y en la segunda curva, al flanco derecho, ¿sí? Ahí es donde Jorge Martín se abre mucho. Pero ese abrirse mucho es precisamente porque uno está, como piloto, está siendo muy consciente de lo que uno no quiere que pase, dejar ir la parte delantera de la moto, que es normalmente lo que le pasaba a Jorge Martín. Entonces, cuando te concientizas mucho de esa acción y que es muy probable que Jorge Martín, cuando dijo que ha detectado y se ha fijado cuál es el problema, que es un pequeño detalle según él, que le ha estado saboteando, que ha estado provocando que él se caiga, en sí no sabemos qué tan pequeño es, porque cuando yo estuve viendo la forma en la que él se abrió, es porque estuvo peleando, estuvo calculando mucho más cómo se iba a lanzar haciendo la trazada de la curva, tratando de no perder la parte delantera de la moto por ese flanco derecho, ¿sí? Que aparentemente parece ser que es un punto más débil. Por el flanco izquierdo, Jorge Martín se ve mucho más sólido, mucho más confiado, mucho más sagaz y de hecho cierra mucho más los espacios. Solamente lo he visto en dos ocasiones, una Pecco Bagnaia que lo rebasa y otra Enea Bastianini. Pecco Bagnaia le rebasa en Montmeló, Cataluña, pero también tenemos a Enea Bastianini que lo hace en Mugello. Entonces, esas son las dos situaciones donde veo que tal vez por el flanco izquierdo Jorge Martín, digamos que ha dejado ver esa debilidad claramente, pero digamos que en otras situaciones él siempre se ha mostrado más robusto por ese flanco, mientras que el derecho, ahora que es mucho más consciente que ahí es donde siempre está perdiendo la parte delantera de la moto, es ahí donde estamos empezando a notar que al enfocarse mucho, al pensar mucho, al concientizar mucho esa acción de ir inclinando, porque para las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de pilotar, tal vez no alcanzan a procesar la idea de que una vez que te lanzas a hacer el trazado de la curva no hay forma de retroceder, solo
la única forma de librarte ya o de repensar lo que estás haciendo, pues simplemente es tratar de reincorporar la moto a 90 grados, ¿sí? Pero eso va a implicar que te salgas del ápice de la curva y pierdas mucha ventaja respecto de la otra persona o el otro piloto que va detrás tuyo, tal vez haciendo la misma proyección en el trazado de la curva. Esto fue lo que ocurrió con Jorge Martín y Enea Bastianini. Ya cuando Jorge Martín se abre mucho, a pesar de que estaba concientizando su acción por el flanco derecho en la inclinación para no perder la parte delantera de la moto, Enea Bastianini hizo lo propio y simplemente aprovechó ese hueco, ¿sí? Algo muy similar a lo que también hizo Enea Bastianini con Pecco Bagnaia, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Aquí hay un detalle muy curioso y estaba precisamente ahorita procesándolo, así como Terminator. Tengo un chip. Bueno, la cosa es que estaba procesando una información que estaba compartiendo Omar Márquez, y es precisamente que Enea Bastianini tiene una virtud o un estilo muy único en su forma de pilotar a la hora de hacer el trazado en la curva. Tiene una manera distinta en su técnica de pilotaje para hacer los giros. Entonces esto hace que esa técnica enriquecida que tiene Enea Bastianini de forma inherente a él, de forma muy natural, es que al aprovechar esa forma de girar la moto sin sacrificarse tanto, o sea, haciendo que las probabilidades de que él se caiga se reduzcan más, como lo dice Mar Márquez, esto también hizo que tuviera una ventaja precisamente por ese flanco derecho que es para mí la debilidad de Jorge Martín. Y recuerden que ya lo había hablado en otro video. Yo ya había mencionado que posiblemente esa era su debilidad, el flanco derecho. Por esos análisis que veníamos haciendo, Jorge Martín se ve muy descompensado por ese perfil a la hora de inclinar y asegurar la trazada de la proyección en el ápice de la curva. Más allá de que hubiera tenido el casco con el diseño que empleaba el mismísimo Ángel Nieto, aquella leyenda, aquel piloto español, no pudo tal vez rendirle el tributo como él esperaba, al menos conquistando la carrera larga en Silverstone, pero aún así se cumplió con los deberes. Por otra parte, y para soltar a Jorge Martín, hay algunas palabras que él dejó escapar que tienen una connotación bastante interesante y son bastante curiosas. A cortesía del señor Pesino, que fue la persona que le entrevistó a Jorge Martín, en ese audio hay unas palabras que se escapan y digamos que son muy concretas y precisas a la situación que tiene una correlación con todo lo que se viene presentando últimamente y que posiblemente vaya a marcarse mucho más y vaya a ser mucho más protagónica esta situación en las carreras futuras para Jorge Martín. Jorge Martín decía que su motocicleta es como una especie de sujeto de prueba del Dr. Frankenstein, que han estado su equipo últimamente empleando piezas de la GP 2022 con la GP 2023, insertándolas a su GP 2024, como por ejemplo el basculante, ¿sí? Estas fueron palabras del mismísimo Jorge Martín que él dejó escapar y que llamaron bastante la atención. Entonces digamos que esos detalles como para tenerlos en cuenta, porque ya estamos hablando de partes o piezas de la motocicleta que son muy relevantes y que tienen funciones específicas para su estabilidad, para su desempeño, ¿sí? Y que esto obviamente que puede influir en el desempeño que vaya teniendo en las próximas presentaciones Jorge Martín. Al él declarar esto, está dejando ver que muy posiblemente Ducati oficial no va a querer permitir que el número uno, como ya se está empezando a decir, se lo lleve Aprilia, ¿sí? Que Aprilia tenga en sus filas al campeón. Porque, pues como bien se decía en el canal de Pesino, ¿no? O sea, es bastante denso, es bastante complicado, ¿sí? De digerir para los patrocinadores de Ducati, para todas aquellas personas, aquellos inversionistas, el hecho de que tanto que le invierten a estos proyectos para finalmente en ese enriquecimiento favorecer el rendimiento deportivo de un piloto que ya no va a ser parte de la parrilla de ellos, sino de su antagónico referente más tradicional, más clásico, que en este caso es